Y a esta hora nos vamos a Venezuela porque se están viviendo fuertes horas de tensión con numerosos presos políticos y por supuesto luego de la detención de Juan Pablo Guanipa el pasado viernes. Sus familiares denuncian no tener información sobre su paradero. Por eso a esta hora establecemos un contacto con Tomás Guanipa, quien es hermano de Juan Pablo, y le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido, Tomás. Buenos días, Cintia. Un saludo y gracias por esta comunicación que tenemos en este momento. Gracias a ti por estar con nosotros, Tomás, en vivo para toda Latinoamérica y por supuesto que puedas relatar de primera persona qué se sabe de tu hermano. Mira, Ramón, su hijo mayor, que ha sido el vocero principal de la familia en todo este tema, ha denunciado que hasta ahora no tenemos conocimiento del paradero de Juan Pablo. Se ha exigido, por supuesto, que pueda acercarse a él todas las medicinas que necesita por su cuadro de salud. Además, ha nombrado un defensor privado, puesto que en Venezuela ni siquiera el derecho a la defensa privada tienen quienes son detenidos arbitrariamente, y él ha hecho un llamado a conocer dónde está y por supuesto a exigir la inmediata liberación de Juan Pablo, que es un hecho que ha conmocionado al país por el nivel de afecto que él ha venido ganándose en la población venezolana. Junto a él, además, han sido detenidos alrededor de 70 personas en los últimos días en una suerte de represión previa a la jornada electoral que buscaba intimidar a la población completa. Pero además, desde hace meses tenemos a nuestro hermano Pedro también preso ya más de 8 meses, y junto a él al alcalde opositor de la ciudad más importante que dirige la oposición venezolana, que es Maracaibo, Rafael Ramírez, también detenido desde hace más de 8 meses, y junto a él dirigentes de todas partes de Venezuela que pues lo que han demostrado es que después del 28 de julio ha habido una represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ha traído como consecuencia estos eventos que yo creo que la población completa repudia, y que más bien lo que hacen es enaltecer la lucha que muchísimos venezolanos están teniendo para que lo que decidió el pueblo el 28 de julio pues se pueda llevar a cabo, que no es otra cosa que un cambio definitivo en el país. Y tú hablas del 28 de julio, Tomás, y creo que es una fecha clave también, porque desde ese momento pareciera que el régimen ha quedado sin escrúpulos al cometer estos actos contra los presos políticos. Ya no hay ningún tipo de forma, digamos, no hay ningún derecho, no hay ningún tipo de, no hay manera que se le asegure ni siquiera el paradero de la persona. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado la situación desde julio hasta este momento con respecto a los presos políticos, con todas estas arbitrariedades que podemos ver? Es un país totalmente distinto realmente, y siempre uno dice que no se puede estar peor, y la verdad es que nos asombramos de ver cómo se puede deteriorar aún más la situación por la que están atravesando los venezolanos. El nivel de intimidación, de terrorismo en términos de la generación de zozobra que ha habido en estos meses es profundamente grave. A la hora en la que se llevan a Juan Pablo es en plena madrugada, y también lo que ha ocurrido con otras personas a las que a veces detienen a los familiares para que ellos aparezcan, la forma como rodean las casas, han llegado a rodear iglesias buscando a personas, y la falta de derecho, de derecho a la defensa, de derecho a la alimentación, de derecho a poder ver a sus familiares. Mi hermano Pedro tiene más de 8 meses que no puede ver a su familia. Rafael Ramírez tampoco, totalmente incomunicado. Enrique Márquez, que fue candidato presidencial, está en la misma situación, y al final uno lo que percibe es que hay una intención de acallar una voz que es absolutamente mayoritaria, que se expresó el 28 de julio, y que en este caso lo que quiere es que el país pueda encontrar un derrotero democrático y un cambio donde nadie más sea perseguido por pensar distinto. Con Juan Pablo se pueden tener coincidencias y no, pero lo que no se puede es juzgar o
acusarlo de que exista algún tipo de delito que no sea el libre pensamiento y además el que haya expresado su forma de pensar con absoluta vehemencia, con absoluta claridad, sabiendo los riesgos que estaba corriendo y en todo caso defendiendo su verdad, con una dignidad que yo creo que el pueblo venezolano reconoce. Pero junto a él yo creo que hay que reivindicar también a todos los presos políticos. Son demasiados los presos políticos que hoy están encerrados, que sus familiares sufren el desespero de no saber cómo están, dónde están, cómo se están alimentando, cómo están sus cuadros de salud. Y yo creo que esto tiene que acabar, porque esta no puede ser la paz de los sepulcros, esta no puede ser la paz del silencio, esto no puede ser la paz del miedo. Tiene que haber, para que en Venezuela pueda haber paz, tiene que haber justicia y tiene que haber libertad. Libertad para todo aquel que quiera pensar distinto y además tienen que haber instituciones que permitan que la justicia pueda tener un cauce que permita que cada quien tenga su derecho garantizado. Nada de esto está ocurriendo y yo creo que es una vergüenza gigantesca frente al mundo que Venezuela hoy sea comparada con regímenes dictatoriales en los que lamentablemente ocurren cosas como esta porque nadie tiene derecho. Hace poco veía un podcast de un ciudadano español que estuvo preso en Irán. Y cuando él contaba su experiencia, uno decía, bueno, antes uno decía, bueno, lo de Irán es una cosa terrible, la forma como tratan a los presos políticos y cómo agreden a quien piensa distinto. Pero es que en este caso yo no encontraba diferencia alguna con lo que se vive en Venezuela y para nosotros es una gran vergüenza y una razón para seguir luchando para que este tipo de cosas no ocurran nunca más en Venezuela. Oye, Tomás, y tú hablas de las instituciones, ¿no? Que deberían existir y garantizar algún tipo de libertad a los ciudadanos. ¿Qué opinas de estas organizaciones internacionales? Ustedes han hecho llamamientos a estos entes del mundo, digamos, para que puedan ofrecer alguna ayuda o alguna salida con respecto no solamente a tu hermano, como lo decía, sino por lo que veo y como alzas la voz por todos los presos políticos. Mira, la verdad es que tenemos larga ya experiencia de tratar con familiares de presos políticos y atender casos de presos políticos. En el momento en que fuimos parte de la delegación de negociación de México, nos encargamos a escucharlos, a atenderlos. Y claro, Chincia, no es lo mismo escuchar a un familiar, aunque desgarra, te hace llorar ver la situación por la que pasan. No es lo mismo verlo de una persona tercera que vivirlo en carne propia. Durante estos más de 8 meses en los que Pedro ha estado preso, Rafael ha estado preso y ahora con la situación de Juan Pablo y otros más, Ramón, su hijo mayor, ha estado en contacto con distintas organizaciones internacionales y en nuestro caso hemos venido también tratando el caso de Pedro, de Rafael y de todos los demás presos políticos con embajadores, con gobiernos amigos, con instituciones de derechos humanos, con Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos y con la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos y hemos tocado todas las puertas necesarias para hacer ver lo que están pasando y para pedir que hagan parte de esto, de la defensa de estas personas que no se les ha presentado ningún tipo de cargo que sea real, que no tienen ningún tipo de juicio justo, que fueron apresados sin siquiera existiese una orden o una investigación, que no han tenido derecho a la defensa, que no han podido ver a sus familiares, que no sabemos algunos de ellos dónde están y que en definitiva preconfigura un cuadro de represión masiva que tiene que acabar en Venezuela y que nosotros no merecemos como ciudadanos por el simple hecho de haber votado el 28 de julio, por haber participado en ese proceso electoral. Hay quienes creemos que en la democracia el voto es un mecanismo para elegir, pero en regímenes autoritarios como este es un mecanismo también para protestar, para rebelarnos frente a lo que ha pasado y el pueblo en paz decidió el 28 de julio un cambio y la reacción no puede ser perseguir a todos aquellos que defienden ese resultado y mantener en esa situación a estos ciudadanos. Por eso hemos alzado la voz en cualquier cantidad de organismos internacionales. Ahorita al terminar esta entrevista vamos a tener una reunión con la Cancillería de un país que ha defendido los derechos humanos con mucha fuerza en todos los últimos años y que esperamos pues sea parte de esta defensa que nosotros estamos exigiendo se tenga para que pronto puedan estar libres todos aquellos que han sido apresados de forma absolutamente irregular, violando sus derechos humanos y sobre todo generando en algunos
inclusive la pérdida de su vida. Lo que hemos sabido de algunos Ujú. presos que han perdido la vida dentro de la cárcel es algo absolutamente doloroso, que no tiene forma de reparación alguna para sus familiares y que ningún venezolano tiene por qué sufrir. Por eso, alzar la voz es importante y luchar en cada espacio que tengamos para poder evidenciar lo que está pasando, creo que es muy importante para lograr su libertad. Tomás, quisiera preguntarte si tienes algún temor por tu vida, tomando en cuenta que el gobierno de Maduro parece estar ensanchado en contra de la familia Guanipa en este sentido. Mira, estos han sido meses de mucha persecución. Han sido meses, hace apenas 10 días tuvimos una inspección en una alcabala del país que fue verdaderamente intimidante. Nosotros no hacemos de cada una de estas cosas una denuncia pública porque creemos que eso lo que genera es mucho más zozobra y miedo en la gente. Ha sido muy doloroso ver a la esposa de mi hermano Pedro ser perseguida por el SEBIN, a mi esposa cuando lleva los alimentos para Pedro, Rafael y sus familiares, y ahora seguramente cuando sepamos dónde está Juan Pablo, pues haremos lo propio, y que sea perseguida por el SEBIN es una cosa que francamente no tiene ningún tipo de cuidado en términos de lo que representa el respeto a la dignidad del ser humano. Mis hijos, cuando han entrado a la universidad, entran personas del SEBIN detrás de ellos, y toda esta situación que nos está tocando vivir como familia, creo que es una forma de intimidar, pero también creo que es una forma de tratar de acallarnos, y más que temer por la situación de uno, porque al final uno ni es héroe ni es mártir, sino también temer por la situación de todo un país. Venezuela hoy está perseguida, Venezuela hoy está en la misma situación en la que tal vez puedan estar algunos presos, presos porque no tienen con qué comer, presos porque no pueden salir de su casa porque no tienen transporte público, presos porque cuando llegan de trabajar sencillamente no tienen agua ni siquiera para poder bañarse, presos porque están amedrentados frente a la posibilidad de poder alzar a la voz frente a la injusticia, y lo que toca a todos los que estamos en Venezuela es seguir luchando. Yo creo que los ejemplos tanto de Pedro, Rafael, Juan Pablo ahora y muchos otros presos que están haciendo de la cárcel un testimonio de sacrificio por el país, lo que tienen es que más bien amalgamarnos. Y yo hacer un llamado a la reflexión también. Quienes nos oponemos al régimen de Nicolás Maduro, tenemos que entender que el adversario está enfrente, que el adversario son los que tienen ya 26 años en el poder, no son los que están al lado. Y la descalificación, la criminalización de quien pueda tener una opinión distinta hace un daño terrible a lo que puede ser esta lucha para encontrar la libertad, y le hace un favor gigantesco a un régimen que hoy pues lo que hace es aferrarse más al poder, y en ese sentido a nosotros lo que nos parece que tenemos que hacer es seguir luchando por esa Venezuela distinta, porque creo que la gente quiere eso, y porque además siento que la gente tomó una decisión, y cuando un pueblo decide, pues lo que hay es que seguir hacia adelante hasta que ese logro se pueda dar. Tomás, quisiera también que habláramos sobre el video que está rodando en pantalla en el momento en el que tú y yo hablamos, justamente cuando se llevaban a Juan Pablo, con esta suerte de unidad antiterrorismo, que es lo que podemos imaginar, pero además son como más de 20 funcionarios que están allí con armas largas, y también podemos ver distintas cámaras, como que si se tratara de un momento que no puede dejar de grabarse para luego seguramente hacer propaganda política. Y obviamente, pues hablarte de este video donde tu hermano es prácticamente secuestrado, como si se tratara del máximo terrorista del mundo. Ahí podemos ver el tema de la cámara y tantas personas que lo resguardan con el rostro tapado. Es lo que se puede ver en este video. Sí, la verdad es que no es más que un show para tratar de humillar a una persona, pero la dignidad que muestra Juan Pablo en ese video demuestra su carácter, su fortaleza. Juan Pablo es un hombre de convicciones, Juan Pablo es un hombre que además siente un amor por Venezuela muy grande, y yo creo que eso más bien lo que ha hecho es que el país entero repudie a los organismos de seguridad que llevan estas tareas, que al final son órdenes que le dan de arriba, pero sobre todo que repudien este esquema represivo que hay en el país. Y recuerda hechos muy dolorosos como la detención de Juan Requesens, que luego
después fue inclusive mostrado con sus boxers llenos de estiércol y que demostraba pues la forma como se intenta, repito, humillar al ser humano. Pero gracias a Dios la dignidad de quienes han pasado por esto, en el caso de Juan Pablo, en el caso de Requesén y en el caso de muchos otros, está muy por encima. Y la conciencia libre siempre está por encima de la fuerza bruta. A mí me da, me da vergüenza con las personas que le tocó hacer eso, porque estoy seguro que en su conciencia se sentían muy mal, porque estoy seguro que ellos también respetan profundamente la lucha que Juan Pablo ha dado y porque en definitiva lo que demuestra es que esa es una de las razones principales por las que este país merece un cambio definitivo. Todo ser humano, así haya cometido algún delito, tiene que ser respetado en sus derechos, tiene que ser respetado en términos de su dignidad como ser humano, y estas cosas al final lo avergüenzan a uno como venezolano, pero también lo hacen comprometer a que cuando logremos el cambio que el país está reclamando, eventos como este nunca más ocurran. Que los que hoy están en el poder, ojalá no les toque ser perseguidos como nosotros hemos sido Ujú. perseguidos, y que más bien cuando un cambio se dé, quienes estén en el poder estén para servir a la gente, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar las libertades, y que la justicia se encargue de poder hacer exactamente justicia y no que sean los organismos represores los que se encarguen de amedrentar a todo un pueblo. Yo creo que esto al final les sale mal a ellos. Les sale mal porque el país entero lo repudia y lo que hace es generar un rechazo aún mayor al que sabemos ya tiene el régimen de Nicolás Maduro. Sí, realmente genera mucho rechazo. Son imágenes indignantes, Tomás, y deja muchísimo que desear. Y para no quitarte más tiempo, quisiera que nos contaras, por último, cómo piensan avanzar con este tema tan importante de la medicación de tu hermano y el hecho de que, por supuesto, no se le haya permitido su abogado de confianza. Bueno, su hijo Ramón está llevando hoy la vocería de todo el tema que tiene que ver con Juan Pablo. Él ha venido exigiendo que esas medicinas se puedan hacer llegar. Las redes de Juan Pablo tienen un impacto nacional, con lo cual yo no tengo la menor duda que en el sitio donde está recluido saben perfectamente qué medicinas necesita, y exigimos que se les acerque de inmediato, pero que sobre todo haya una comunicación con su familia para saber dónde está, para saber que está bien, que tengan la posibilidad de verificar su estado de salud y que además se le permita su derecho a la defensa privada. Esto, por supuesto, como lo hemos hecho con todos los presos políticos, porque esto es importante decirlo, Chincia, para nosotros todos los presos políticos son familias, son hermanos. Formamos parte de una comunidad que está sufriendo muchísimo. He aprendido a conocer y admirar a las esposas de muchísimos presos políticos, que a mí me genera no solamente lo que digo admirar, sino me alegra profundamente saber que hay una reserva moral de dignidad tan grande como las familiares de tantos presos políticos que han alzado la voz, que están luchando, que no descansan por tratar de acercar medicinas, de acercar alimentos a quienes están y de acercar la justicia que hoy no hay para que puedan ser libres. Esa comunidad es una comunidad que para mí ya en sí mismo es una familia, y nosotros tenemos que exigir, no solo para Juan Pablo, sino para todos los presos políticos, el que sepamos dónde están, el que tengan derecho a la defensa privada, el que sean liberados cuanto antes y que se les garantice la salud. Ramón, su hijo, ha dado una demostración también de mucha dignidad y valentía cuando ha salido a hablar en nombre de su padre, y a pesar de su corta edad, estoy seguro que será un vaso comunicante muy importante para saber lo que pasa con Juan Pablo. Y por supuesto, como con todos los presos políticos, pedimos solidaridad, no solamente de quienes estamos dentro de Venezuela, sino principalmente de los organismos internacionales, para que este tipo de eventos no sigan ocurriendo en Venezuela y para que de una vez por todas se le dé libertad plena a todos aquellos que están presos simplemente por pensar distinto. Así es, Tomás. Para ustedes vaya nuestra solidaridad, que la vida pueda reivindicar su lucha, por supuesto que llegue la justicia divina para tu familia y para todos los presos políticos que, como lo has dicho, pues son una gran comunidad y que justamente se convierten en familia a raíz de estas situaciones tan lamentables. Te agradecemos profundamente este contacto. Gracias por estar con nosotros, Tomás, y obviamente estaremos muy atentos a este caso. Muchas gracias, Chilce. Un abrazo.
Así es, y por supuesto también se dio a conocer que en las últimas horas el régimen de Maduro suma un nuevo preso político. Se trata de una amiga cercana y colaboradora de María Corina Machado, quien fue secuestrada. Se trata de Catalina Ramos, dirigente nacional del partido 20 Venezuela, y fue detenida en Caracas por agentes de la dictadura. Esto lo denunció el Comité de Derechos Humanos de la organización liderada por María Corina Machado. Hasta este momento se desconoce su paradero, pero el comité denunció que Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas de 20 Venezuela y expresidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, fue secuestrada este lunes 26 de mayo por esbirros del régimen en Caracas. Así lo denunciaba la organización, exigiendo su libertad inmediata y diciendo que no tienen información sobre su situación ni lugar de reclusión. Y es que en este día también se cumplen 9 meses del secuestro de Perkins Rocha. Esto lo ha honrado de alguna manera su pareja, María Constanza, a través de sus redes sociales, diciendo: con la vida en pausa, con la tristeza y la indignación latente, como el primer día de tu injusto cautiverio. Pero aquí estamos, no nos derrumbamos porque nos tenemos y seguimos luchando por ti. Libertad para Perkins Rocha y para los presos políticos. Así compartía en sus redes sociales María Constanza en este día donde se cumplen 9 meses sin ver a Perkins Rocha.